Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales tienen unas cuantas definiciones que son equivalentes entre sí y ahora, según vaya avanzando el vídeo, vamos a ir viendo al menos las dos que hay, que son las más utilizadas luego en las literaturas científicas, en las bibliografías. Pero antes quiero definir los espacios vectoriales de una forma más informal, más de estar por casa, porque los espacios vectoriales son, en esencia, un pilar fundamental que sostiene la física clásica. ¿Por qué? Pues porque resulta que los campos que existen en la naturaleza, en el universo, pues tienen o comparten la estructura matemática con los espacios vectoriales. O sea, los campos que conocemos, al menos lo repito, dentro de la física clásica, como pueden ser el campo gravitatorio, el campo eléctrico, el campo magnético, pues tienen estructura, como digo, de espacios vectoriales. Con física clásica me refería a física prerrelativista, ¿de acuerdo? Porque ya en la relatividad hay que introducir el tema de los tensores y ya pues, muchos campos son campos tensoriales en vez de vectoriales, que bueno, es una generalización, pero eso es otro tema. Así que vamos a comenzar. La primera definición de la que os estaba hablando, pues es que los espacios vectoriales es o son un conjunto de elementos no vacío que es cerrado para dos operaciones. Esto de cerrado para dos operaciones, ¿qué quiere decir? Pues que cuando vamos a definir ahora dos de ellas, dos operaciones, para las cuales cuando dos elementos del espacio vectorial ejecuten dichas operaciones, nos van a devolver un elemento también del espacio vectorial. Así que vamos a empezar ya, para que no quede tan abstracto, por la primera, que es lo que suele llamarse la operación interna o suma. Esta operación se denota siempre generalmente por la cruz de toda la vida, que representa la suma de números normal y corriente. En bibliografías más matemáticas se le suele poner un circulito aquí para denotar que no tiene esta suma por qué ser la suma que conocemos nosotros de toda la vida, sino que puede estar definida de otra forma. Ahora, un poquito más adelante, voy a detenerme en esto que os acabo de decir ahora mismo. Entonces, esta operación interna suma, pues este es el esquema general de la operación, lo que nos dice es que esta operación es tal que cogiendo un elemento del espacio vectorial V mayúscula, esta V se le suele poner una V caligráfica, operado, que es lo que significa esta cruz de aquí, con otro elemento del espacio vectorial V, nos devuelve un elemento del espacio vectorial V. Por eso que os decía antes que estas operaciones son cerradas. O sea, nos tienen que devolver, o sea, tiene que coger elementos del espacio vectorial, al menos esta primera operación, porque ahora la segunda cambia un poco la cosa, y devolvernos un elemento también que pertenezca a V. Entonces, debajo de esta primera línea, que es simbología de conjuntos, o sea, V es el conjunto de todos los elementos de V, pues en la línea de abajo se pone ya más con simbología de los elementos del conjunto. Pues esto significa que, como aquí hay que coger un elemento de V y operarlo con otro elemento de V, pues esta es la dostupla que constituyen esos dos elementos de V, pues a uno lo hemos llamado U y a otro V. Lo de la notación para los elementos del espacio vectorial, pues bueno, esto si entráis en internet, pues hay de todo tipo. Como yo aquí en estos vídeos pues no puedo escribir en negrita, puedo, pero se me hace, a la hora de editar, se me hace bastante pesado estar recortando trozos de vídeo en los que a lo mejor a un elemento de estos lo pongo en, con una escritura más gruesa de lo normal y pues lo que os decía es que en las bibliografías pues muchas veces a los elementos de los espacios vectoriales se les da los nombres U, V y W en negrita, ¿de acuerdo? Cuando por lo que sea
no es obvio que aun estando en negrita estemos hablando de elementos de un espacio vectorial con estas 3 letras del abecedario latino, pues también se le suele poner o una barra encima o una flechita que es equivalente a poner la barra. Yo de hecho veis que utilizo más la barra que la flechita, más que nada por escribir menos, así no pongo la punta de flecha y bueno, y pues ahorro microsegundos de tiempo. Y bueno, pues si necesitáramos más letras, también muchas veces utilizaré por ejemplo, pues la X con una raya o la Y con una raya, la Z con una raya, pues según se necesite en cada caso concreto. Entonces, iba por que esta segunda línea es ya en notación de los elementos del espacio vectorial de V mayúscula caligráfica y como estamos operando dos elementos, pues ponemos aquí la dostupla de ese par de elementos de V que, operados de la forma que nos indica arriba, nosotros la describimos explícitamente así. Aquí volvemos a lo que os decía antes. Esto, pese a que esta operación denota cuando matemáticamente una suma de forma general, aquí, en esta parte de este esquema, tenemos que explicitar ya cómo se realiza esta operación suma. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, por ejemplo, muchas veces nos encontraremos en casos en los que la operación suma sea una operación que nada tenga que ver con la suma. Por ejemplo, que nos diga que esta es la operación suma en simbología de conjuntos, pero aquí, al representar esta operación con los elementos de V de forma explícita, nos digan que se ejecuta, por ejemplo, U más 2V. En concreto, luego, pues habría que, ahora cuando veamos toda la definición de espacios vectoriales, habría que comprobar que, en efecto, al definir la operación suma de esta forma, se cumple que el conjunto en cuestión que nos digan es un espacio vectorial, ¿vale? O sea, pero lo importante que hoy quiero que os quedéis es que la suma no tiene que ser la suma de vectores representados como flechitas, quiero decir, que nos enseñan en el colegio de toda la vida, sino que esto es algo mucho más abstracto y que pues, puede ser ni siquiera que sea una suma, sino que todo esto sea, pues, por ejemplo, una especie de producto que nos inventemos de U por V que luego desarrollándolo pues sea algo más concreto, ¿vale? Es lo que es importante en esta operación. Muy bien, pues esta operación también tiene que cumplir estas propiedades de aquí más abajo. Y bueno, ni qué decir tiene que obviamente el resultado de hacer esta operación pues tiene que ser un elemento de V, ¿de acuerdo? Esto ahora, cuando acabe de introducir las dos operaciones, vamos a ver unos cuantos ejemplos de espacios vectoriales que, incluido el típico de formado por flechitas y otros que no son tan típicos, ¿vale? Y todo esto quedará más claro. Entonces, estas propiedades que tiene que cumplir la operación interna suma, que por cierto, se me ha olvidado decirlo, lo de interna viene porque los dos elementos que cogemos son elementos internos del espacio vectorial en cuestión, ¿de acuerdo? O sea, U y V son elementos internos de V. Entonces, tiene que cumplirse la propiedad conmutativa que tiene que dar igual donde, repito, aquí esta suma es la suma general, ¿vale? O sea, aquí debe explicitarse cómo es, pero permitidme que yo de momento lo utilice de forma general para no liar en la notación, ¿de acuerdo? O sea, lo correcto sería que yo aquí pusiera la operación suma de forma general y aquí de forma concreta. Pero si pongo ahora aquí un ejemplo de una suma concreta, puede ser que os líe y que os penséis que solamente es esta suma, ¿vale? Entonces lo voy a dejar de forma más general. Bueno, pues ¿por dónde iba? La propiedad conmutativa, pues con esta suma de la que decimos, pues la de toda la vida. U más V igual a V más U.
repito, esta suma no es la suma convencional de vectores que os estáis pensando que esto es, el vector u es una coordenada u1, una coordenada u2, el vector v es una coordenada v1 y una coordenada v2, y que la suma de esto es u1 más v1, u2 más v2. Esto es cierto para el caso en el que el espacio vectorial es R2, o sea, dos tuplas de números reales puestas así con un paréntesis y una coma separándolas. Entonces se suman componente a componente de los dos elementos del espacio vectorial, de u y de v, y esta suma de aquí, o sea, esta suma sería la suma general, esta de aquí, la suma de los vectores, y esta suma de aquí es la suma de los números reales, ¿de acuerdo? Entonces es a eso con lo que yo me estaba refiriendo antes de que esta de aquí es la general y esta de aquí tiene que ser cómo se ejecuta esta operación general de forma concreta. O sea, aquí habría que poner esto es la suma y aquí cómo se ejecuta. El cómo se ejecuta, en este caso de vectores de R2, es esto de aquí. Ya sin poner el circulito amarillo aquí a estas, porque estas son la suma de números reales, ¿vale? Aquí sí que se dejaría el circulito. Luego, tiene que cumplir la propiedad asociativa, ¿vale? Para la suma, o sea, u más la suma de v más w tiene que ser igual a la suma de u más v más w. Luego, el elemento neutro, pues esto es, en el caso de la suma, pues esta e va a ser lo que nosotros luego en los espacios vectoriales que son flechitas, pues vamos a llamar el vector 0, que pues en concreto para el caso del ejemplo que he puesto antes de R2, es un vector que está compuesto por el 0 de los números reales en las dos componentes que tiene, ¿vale? Repito, esto en R2. Ahora, de hecho, en cuanto que describa la segunda operación, voy a centrarme en lo del vector 0, porque eso es una cuestión súper importante dentro de los espacios vectoriales, pero no me adelanto. Y luego tenemos el elemento inverso, que es que u más su elemento inverso, vamos a denotarlo con u estrella, pero repito, pues esto en el caso de R2, este u es simplemente menos u, ¿de acuerdo? O sea, si este u es u1, u2, pues este u estrella es menos u1 menos u2, donde u1 y u2 y menos u1 y menos u2 pues son números reales, normales y corrientes. Muy bien, pues si la operación interna que definimos como suma cumple todo esto, que es un elemento de v también, y cumple estas cuatro propiedades, pues entonces la primera operación estará bien definida. Vamos ahora con la segunda operación, que se le suele llamar operación externa o producto por un escalar con estructura de cuerpo. La segunda operación suele denotarse, al igual que os comentaba antes con la primera, pues de forma más general se le suele poner aquí un circulito a este punto, o muchas veces en vez del punto pues directamente se le pone un asterisco, ¿de acuerdo? Por si lo leéis por ahí en algún libro. Entonces, ¿por qué se llama operación externa? Pues porque lo que vamos a coger es un elemento o escalar también llamado del objeto con estructura, del conjunto con estructura de cuerpo, y lo operamos con un elemento del espacio vectorial v. Entonces esto nos tendrá que devolver un elemento de v también. Por eso la definición del principio, que los espacios vectoriales son cerrados para estas dos operaciones, porque en ambas nos tiene que devolver un elemento del espacio vectorial. En la práctica, este cuerpo, o sea, bueno, hay varios conjuntos con estructura de cuerpo, pero en la práctica y sobre todo en la física, pues este cuerpo de aquí van a ser o los números reales o los números complejos, ¿vale? O sea, no suele haber ejemplos más, en física digo, más
extravagantes en matemáticas, pues bueno, seguramente sí y muchos, y será cuestión de, pues luego de ver algún ejercicio concreto. Entonces, esto es, repito, la primera línea, simbología de conjuntos. La operación producto o operación externa es tal que cogemos un elemento del cuerpo K, lo operamos con un elemento del espacio vectorial V y nos devuelve un elemento del espacio vectorial V. Aquí, en la segunda línea, pues ya traducimos a lenguaje a un lenguaje más particular de los elementos de estos conjuntos lo que queremos decir arriba, que es, cogemos una dos tupla de números, donde el primero es un elemento de K y el segundo un elemento de V, y esto nos tiene que devolver el elemento de V, que será el resultado de ejecutar esta operación, donde aquí igual, esto es la operación general y aquí pues podríamos añadir o directamente en vez de poner esto, poner lo que voy a poner aquí, cómo se ejecuta de forma concreta esta operación producto. Entonces, esta segunda operación tiene que cumplir también 4 propiedades, pero antes de ir leyendo cada una de ellas, voy a centrarme, ahora ya que tenemos un poquito de visión de conjunto de las dos operaciones, voy a centrarme en un caso particular en el que tenemos un espacio vectorial que no es el típico de las flechitas de R2 o R3, para que veáis que la operación suma y la operación producto no tiene por qué estar definida de la forma convencional que nos enseñan en los primeros cursos del colegio. Por ejemplo, si tenemos el espacio vectorial de los números reales positivos y definimos dos operaciones, una va a ser la suma y otra va a ser el producto, o sea, una operación interna y una operación externa, donde el cuerpo de esta segunda operación, voy a ponerlo por aquí arriba, el, el cuerpo de la operación producto, pues van a ser los números reales. Vamos a poner que K lo definimos como R y vamos a definir las dos operaciones suma y producto por un escalar de la siguiente forma. La suma la vamos a definir como X por Y y el producto lo vamos a definir como X elevado al elemento del cuerpo, a un número real, ¿vale? O sea, aquí en esta primera operación, X e Y pertenecen a los reales positivos y aquí en esta segunda X pertenece a los reales positivos y lambda pertenece a los reales. Entonces, con estas dos operaciones definidas así, la suma como el producto de números reales normal y corriente y el producto como elevar el número real positivo a un número real, pues esto va a cumplir que es un espacio vectorial. No voy a entrar en demostrar las propiedades de cada una de las dos operaciones, porque en realidad esto es lo que habría que hacer de forma rigurosa para demostrarlo, pero generalmente va a valer con que veamos que al operar nos devuelven cada una de las dos un elemento del conjunto, o sea, de los números reales positivos. ¿Por qué? Pues porque en la primera, si X es un número real positivo y Y es un número real positivo, el producto de un número positivo por un número positivo sigue siendo un número positivo. Por lo tanto, esto implica que X por Y pertenece a los reales positivos, o sea, al espacio vectorial que hemos definido. Y en la segunda operación, pues X elevado a un número real, pues si X es positivo, si lambda, aquí pueden abrirse tres casos. O sea, vamos a ponerlos por aquí. Si lambda es positivo, a ver, vamos a hacer una llave un poco más grande. Si lambda
es positivo, pues un número positivo elevado a otro número positivo sigue siendo positivo, por lo tanto, bueno, aquí va a poner que x elevado a lambda pertenece a los reales positivos, pero bueno, ahora lo voy a poner cuando ponga los otros dos ejemplos. Si lambda es igual a 0, esto implica que x elevado a 0 es igual a 1 y 1 es mayor que 0, o sea, es un número positivo. Y si lambda es menor que 0, pues entonces esto quedaría como, o sea, x elevado a menos, habría que poner aquí valor absoluto de lambda, porque ya estamos, al poner el signo negativo aquí, ya este valor es un valor positivo, pues esto es igual a 1 entre x elevado a lambda. Y esto de aquí siempre va a dar un número positivo. Entonces, como en los tres casos obtenemos un número real positivo, pues resulta que la operación suma definida de esta forma y la operación producto definida de esta forma para el conjunto de los números reales positivos, pues formaría un espacio vectorial. Y veis que esto es algo mucho más abstracto de los espacios vectoriales de R2 y R3 que se nos ponen, con los que aprendemos en el colegio lo que es un espacio vectorial y que representan flechitas en los espacios euclídeos. Bueno, pues me había quedado por ver las propiedades de esta segunda operación, pues son bastante parecidas, no todas, a las del primero. O sea, tiene que cumplirse la propiedad asociativa, ¿de acuerdo? O sea, el elemento del cuerpo por el resultado de un elemento del cuerpo por un elemento del espacio vectorial tiene que ser igual que asociar el producto, o sea, hacer el producto de los dos elementos del cuerpo y luego multiplicarlo por el elemento del espacio vectorial. ¿De acuerdo? Luego, propiedad distributiva respecto de la suma vectorial, pues esto es lo que pone aquí, o sea, más claro el agua. Y propiedad distributiva respecto del producto por un escalar. O sea, aquí veis que en la segunda propiedad, la suma es la suma del espacio vectorial de la primera operación, o sea, esta de aquí, y en el segundo, la suma, o sea, bueno, y el producto es la segunda operación, la de la operación externa, y en la tercera propiedad se han invertido esas dos operaciones. La suma es la suma del cuerpo y el producto es la segunda operación. O sea, sí, lo único que se ha invertido es la operación suma en estas dos propiedades distributivas. O sea, una es la suma de los elementos del espacio vectorial, o sea, de los vectores, y otra es la suma de los elementos del cuerpo. Y luego tiene por última el elemento neutro del cuerpo que sea. Pues por ejemplo, si el cuerpo es el de los números reales, pues el elemento neutro del producto en los números reales es el 1. O sea que el número real que multiplicado por un vector nos devuelve el mismo vector, pues esta E es el 1. Si K, repito, son los números reales. Entonces, si nos dan un conjunto que nos dicen que puede ser un espacio vectorial o no, pues lo que debemos es reproducir estas dos operaciones, ver que nos devuelve en ambas un elemento del conjunto que dice ser un espacio vectorial, y lo normal es que ya solo con eso, si se cumplen, pues sea un espacio vectorial. Puede que haya algún conjunto que, perdonadme la expresión, sea un poco puñetero, que aun cumpliéndose estas dos, luego no cumpla alguna de estas propiedades de cada una de las, o sus propiedades dentro de cada una de estas dos operaciones. Pero ya ahí, así a bote pronto, no se me ocurre ninguno, porque en física, pues la mayoría de los ejemplos con demostrar estas dos propiedades basta.
Lo que sí que suele pasar mucho en ejercicios y que muchos profesores les gusta poner al principio son espacios que pueden parecer que son espacios vectoriales, pero que en el fondo no lo son. Y una manera rápida de comprobarlo es mediante el elemento cero del espacio vectorial, o sea, el elemento neutro que aquí hemos simbolizado con una E y una barra, que de toda la vida en los espacios vectoriales normales pues se pone un cero y la barra arriba o el vector así. Entonces voy a demostrar a partir de dos propiedades, una de la suma y otra de, o sea, una de la operación interna y otra de la operación externa, que el vector 0 tiene que pertenecer, y de hecho pertenece, al espacio vectorial. O dicho de otro modo, todo espacio vectorial tiene que tener como elemento de dicho espacio al 0, donde el 0 en cada espacio vectorial, pues por ejemplo en R2 sí que será el vector 0, 0. Bueno, pues para ello nos vamos a venir a esta última propiedad. Entonces, si imponemos, porque esto es, repito, esto es un ejemplo, si dentro de este ejemplo que vamos a poner el cuerpo del espacio vectorial, lo vamos a definir como el de los números reales, pues el elemento inverso, este U estrella, es menos U. Por lo tanto, el elemento E, o sea, el elemento neutro que vamos a simbolizar ya como bueno, voy a dejarlo como E raya y ahora le pongo el nombre del cero. Esto es U más su elemento inverso, que es menos U. Pues si yo aquí digo que estos vectores llevan delante multiplicando un 1, como va a pasar si el cuerpo es de la segunda operación son los números reales, y de hecho aquí estamos introduciendo esta última propiedad. O sea, 1 por el vector es el vector. Repito, con el cuerpo siendo los números reales. Entonces, si hago eso, aquí puedo utilizar la propiedad distributiva, esta segunda de aquí, pero al revés, donde esta y esta B serían un 1 y saco entonces factor común, pero como hay un signo menos, pues esto lo que queda es 1 menos 1 multiplicado por U, donde este producto es esta segunda operación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que 1 menos 1 es el 0 de los números reales. Entonces, el 0 producto de la segunda operación, de la operación externa, por el vector U, nos tiene que dar el elemento neutro de la suma. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya llamando al elemento neutro de la suma el vector 0 de toda la vida, pues el vector 0 es el número real 0, operación externa por cualquier elemento del espacio vectorial. Y ahora vamos a ver que también este mismo resultado que acabamos de obtener, podemos obtenerlo de la segunda operación, la propiedad del elemento neutro. O sea, de la operación externa de producto por un escalar, pues en el elemento neutro, si cogemos, por ejemplo, también los números reales, o sea, el cuerpo K, lo definimos como R, pues aquí podemos ver que lo que tenemos es E por U igual a U. Entonces, si E es el elemento neutro de los números reales del producto, eso es 1. Entonces voy a ponerlo ya aquí un 1 directamente. Y 1, pues, es perfectamente la suma de 1 más 0. Y va multiplicado por el vector. Entonces aquí vamos a volver a usar la propiedad distributiva respecto del producto por un escalar.
Y entonces esto, que tiene que ser igual, además que se me había olvidado poner, a u, pues esto nos va a devolver 1 por u más 0 por u. Y todo esto igual a u. Vale, entonces aquí en el siguiente paso lo que vamos a hacer es que como 1 por u pues es u, eh, vamos a toda la igualdad a sumar el inverso de este vector u, o sea, menos u. Entonces esto va a quedar menos u más 1 por u, que es u, más 0 por u igual a u menos u. Aquí he cambiado de orden la suma, el sumarle el inverso, ¿vale? Pero la suma es conmutativa porque es la primera propiedad. Entonces vamos a venirnos aquí un poquito más para abajo. Entonces, menos u más u, eso lo tenemos aquí en esta propiedad que es el elemento neutro. O sea, esto es e. O sea, esto de aquí, quiero decir, es e. Entonces, más 0 por u igual a u menos u. Entonces, como sumarle a algo, pues sigue dando ese algo, pues aquí podemos, en el lado izquierdo del igual, poner directamente 0 por u. ¿Por qué no sustituyo aquí 0 por u por e? Porque eso es lo que quiero demostrar aquí. Entonces, claro, no puedo usar esta demostración. Lo que quiero llegar es a que podemos obtener lo mismo de las propiedades de la segunda operación, igual que lo hemos obtenido de la última propiedad de la primera operación. Entonces aquí llegaríamos a que 0 por u es igual a u menos u, y entonces aquí lo que usamos es esta última, que u más u inverso es e, o sea, u menos u, donde este menos u es más u estrella, el que he puesto aquí, ¿vale? O sea, esto de más u estrella es una forma general de poner el inverso de un número, ¿vale? En forma simbólica, pero ya con la especificación de que el cuerpo son los reales, pues esto de aquí se define como menos u vector y fuera. Entonces, como esto de aquí es e vector, pues ya lo que tenemos es que 0 por u es vector, que lo hemos definido como 0 vector. Y hemos obtenido lo mismo, la misma deducción o el mismo resultado a partir de dos propiedades distintas de dos operaciones distintas. Entonces, a lo que hemos llegado es que el 0 de los números reales multiplicado por cualquier vector de un espacio vectorial, en el caso del cuerpo igual a los números reales, pues esto es igual al 0 vector. O sea, 0 de los números, 0, el 0 del cuerpo por cualquier vector es el 0 vector, que es una propiedad muy importante. Entonces, de aquí vamos a sacar, bueno, lo voy a hacer por aquí abajo mejor, vamos a sacar otra propiedad parecida, que también es muy importante y está relacionada con el 0, que es la siguiente, que es, si yo ahora multiplico a ambos lados del igual por cualquier elemento del cuerpo, pues por ejemplo, en este caso, por un número real a, pues aquí tenemos a por el 0 vector igual a por esto de aquí, por 0 por u. Pero por la propiedad asociativa, por esta de aquí abajo, pues puedo asociar este producto de esta forma, como a por 0 y luego todo esto por u. Entonces, a por 0, pues es 0. Bueno, voy a poner primero el lado izquierdo del igual, que se queda a por el vector 0, y a por este 0 de aquí, pues es 0, multiplicado por u. Entonces, 0 por u es lo que teníamos aquí arriba, que es el 0 vector.
Por lo tanto, voy a dar la vuelta a esta igualdad, pues tenemos que el 0 vector, que es lo que da esto de aquí por esto que acabamos de demostrar hace un segundo, pues es igual a por el vector 0. Y ya pues tenemos estas dos propiedades de aquí relacionadas con el 0, que es que el 0 vector es igual a 0 por cualquier vector del espacio vectorial, pero también el 0 vector es igual a cualquier número del cuerpo por el 0 del espacio vectorial. Muy bien, entonces estas propiedades derivadas que acabamos de obtener, pues las pongo por aquí a la derecha, donde no están en la misma, repito, no están en la misma categoría de propiedad que estas que tenemos aquí, ¿vale? Porque estas son las que tengo aquí en azul, escritas en azul, en cada una de las dos operaciones, estas las imponemos. Y estas dos que he llamado propiedades derivadas, pues estas las deducimos, ¿vale? A partir de estas, esto es muy importante. Y también, aunque las he deducido a partir del caso concreto en el que el cuerpo K son los números reales, pues esto se tiene que cumplir también, sea K el cuerpo que sea, ¿de acuerdo? Donde este 0 vector es el elemento neutro de la operación interna suma y este otro 0, sin la raya arriba, pues es el elemento absorbente del cuerpo de la operación externa. Para más información sobre esto del elemento absorbente, podéis ver en la lista de reproducción de matemáticas, no sé si es en uno de los primeros vídeos donde hablo de las propiedades de los números reales como cuerpo y tal, pues demuestro lo de por qué un número multiplicado por 0 es 0. Y no sé, creo que el vídeo además se llama así, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto viene de querer, o sea, de heredar todas esas propiedades del cuerpo, en concreto de los números reales, que he hablado en el caso anterior, pero para todos los cuerpos, a la hora de extrapolarlo al concepto de espacio vectorial. Y el 0 es un elemento de los espacios vectoriales muy interesante. ¿Por qué? Pues porque aunque ahora de momento no voy a entrar en el tema de la función norma dentro de un espacio vectorial, ¿vale? O sea, porque para empezar eso hay que definirlo, tiene que ser un espacio vectorial normado, pero si en un espacio vectorial dado podemos definir una función norma, una función distancia, eso lo veremos cuando hablemos del producto escalar, porque además uno induce otro, por una cosa que se llama las identidades de polarización y tal. Bueno, todo eso ya con el tiempo pues iré subiendo capítulos dentro de la lista de álgebra lineal. Pues el 0 tiene la propiedad de que es un vector que tiene, o sea, es un elemento del espacio vectorial que cuando a ese espacio vectorial podemos asociarle una norma, pues cada vector tiene un módulo, pues el módulo del vector 0 es 0, o sea, tiene distancia nula. Pero no solo eso, sino que al ser un espacio normado, el espacio vectorial, si lo es, digo, pues entonces podremos definir un producto escalar. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el producto escalar, cuando nosotros multiplicamos escalarmente u por v, y esto nos da 0, y este 0 es un 0 escalar, por eso es un producto escalar, ¿vale? Dos vectores, un escalar, pues esto significa que u, o sea, esto implicaría que u es ortogonal a v. ¿Y qué es lo que ocurre si uno de estos dos vectores lo sustituimos por el 0? O sea, u, donde u es cualquier vector de un espacio vectorial normado, pues esto ya lo veremos que va a dar 0 también. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que si para todo u, al multiplicarlo escalarmente por el vector 0 da 0, significa que el vector 0 es ortogonal a todos los vectores que forman el espacio vectorial del que estemos hablando. O sea que el vector 0 es perpendicular a todos los elementos del espacio vectorial y aparte no tiene módulo, no tiene longitud. Entonces, esto es una propiedad que tiene este vector que es muy interesante y que pues, pocas veces oigo yo comentarlo a profesores, que es
claro, entra en conflicto con la imaginación que nosotros tenemos. Me refiero a una imaginación geométrica, donde, claro, como algo que no tiene longitud puede ser perpendicular, ortogonal a otra cosa. De hecho, ya veis que el símbolo que se utiliza en matemáticas para la ortogonalidad, pues ya implica una especie de geometría porque utilizamos dos rectas, o sea, que forman 90 grados entre sí. Entonces, bueno, esto es algo que cuando veamos espacios vectoriales, como decía antes, más exóticos, pues también conllevarán cosas de este tipo. Por ejemplo, el espacio vectorial de las funciones continuas. Pues en ese espacio vectorial podremos definir funciones que son ortogonales a otras. Cuando definamos, pues lo que os hablaba, el tema, dentro del tema de producto escalar, todo esto no quiero entrar ahora, no quiero abrir ese melón, pero que sepáis que existen funciones perpendiculares a otras funciones, ¿vale? Que eso, o sea, que no solo es un concepto geométrico cuando ya nos zambullimos en el mundo del álgebra lineal, el concepto de ortogonalidad. Y luego otra cosa también muy importante que veremos en siguientes capítulos cuando hablemos de la envolvente lineal, que la envolvente lineal siempre hace referencia a los elementos de un espacio vectorial. O sea, pues por ejemplo, bueno, voy a definirlo mejor primero. Una envolvente lineal es el subespacio que genera la combinación lineal de elementos finitos de un espacio vectorial. Por ejemplo, pues ya sabéis que podríamos imaginarnos que cuál es la envolvente lineal del vector 0. Pues porque ya hemos hablado que el vector 0 tiene longitud 0, por lo tanto, la intuición nos dice que si no tiene longitud ni siquiera tiene una dimensión. Entonces, lo lógico sería pensar que tiene dimensión 0. Pues esto efectivamente es así, pues porque cualquier número por el vector 0, pues ya hemos visto por esta propiedad, por la primera, esto nos da 0. Entonces, si el módulo del vector 0 es nulo, pues esto lo que nos está dando es un subespacio de dimensión 0. Donde esto podríamos ponerlo, pues yo que sé, la dimensión de la envolvente lineal, o en vez de poner envolvente lineal, pues ponerlo con esta notación, la envolvente lineal de alfa o del vector 0, pues esto es 0, ¿vale? De todas formas, repito, esto ya lo iremos viendo en vídeos más adelante. Es simplemente por decir, comentar a nivel anecdótico cosas curiosas de este elemento del espacio vectorial. Bueno, pues vamos a pasar ahora a ver algunos ejemplos de espacios vectoriales que no son, algunos sí, pero otros no son nada intuitivos, o no tanto al menos, como los que estamos acostumbrados de los espacios vectoriales formados por flechitas. Y bueno, veis que para tener sitio he quitado las propiedades de estas dos operaciones que generalmente, pues cuando lo veáis por ahí, en algunos vídeos de YouTube, no te suelen poner ni siquiera las propiedades, te ponen directamente esto, que no está mal, pero bueno, lo correcto es como lo tenía yo al principio. Entonces, antes de ir al ejemplo concreto, quería comentaros que al principio del vídeo os he dicho que hay varias definiciones de espacio vectorial que son equivalentes y la primera, pues, que os he comentado es la que define un espacio vectorial como un conjunto de elementos no vacío, el cual es cerrado para dos operaciones, siendo estas dos operaciones estas de aquí que hemos tratado, y cerrado quiere decir pues que nos devuelve para ambas un elemento del espacio vectorial, ¿vale? Bueno, pues también hay otra definición de espacio vectorial que es muy común en las bibliografías y es decir que un espacio vectorial es la terna formada por los elementos de V simbolizados como esta V caligráfica, que es esta misma de aquí, con dos operaciones, con una operación suma, puesta si queréis de esta forma general, y una operación producto por un escalar simbolizada como un asterisco. Entonces, cuando veáis esta terna de aquí, pues se está refiriendo a un espacio vectorial, donde repito, el espacio vectorial, entendido con esta definición, es
el conjunto de todos los elementos de V, o sea, aquí en esta V estarían abriendo llaves porque es un conjunto, pues todos los vectores que lo forman, ¿de acuerdo? O sea, aquí habría que ponerlos, pues todos. Lo que pasa que, como eso es un trabajo irrealizable, pues los compactamos como V, más las dos operaciones que nosotros podemos definir a priori como queramos, siempre y cuando cumpla todo lo que ya hemos visto hace un momento en el vídeo. Bueno, pues vamos con el primer ejemplo, que es el espacio vectorial de los polinomios de orden menor o igual a 3. Entonces, tenemos aquí la definición que os acabo de poner, P de menor o igual a 3 con la operación suma y la operación producto, donde esta operación suma es la suma de los elementos de un polinomio normales y corrientes y el producto normal y corriente, ¿de acuerdo? O sea, esto sería el espacio vectorial con la definición como terna que os acabo de poner, de elementos del conjunto más las dos operaciones, y esto sería igual, pues abriendo llaves, en forma general, pues como son polinomios de orden menor, no igual, menor o igual, porque esto es muy importante, que en el caso de ponerlo igual en vez de menor o igual, más tarde entraríamos en problemas a la hora de definir las dos operaciones, porque podría pasar que alguno de los coeficientes se anulara, y si se anula justo el de mayor grado, pues entonces ya no es igual a 3, sino que sería igual a 2 y no estaría dentro del espacio vectorial. Ahora de todas formas lo vamos a ver. Y esto puesto de forma general, pues es un coeficiente independiente, un coeficiente con una x de grado 1, otro coeficiente con una x de grado 2 y otro coeficiente con una x de grado 3. O sea, un polinomio de grado 3 puesto de forma general, donde los coeficientes, puesto aquí como el conjunto de los P sub i, pertenecen a los números reales, ¿vale? Este es el ejemplo. Entonces, vamos a definir un polinomio Q de general menor de grado menor o igual a 3, puesto de esta forma, es exactamente igual que esta, pero en vez de con P's, pues con Q's. Y luego otro polinomio R de general de orden de grado menor o igual a 3. Igual, en vez de con P's, pues con coeficientes R. Entonces, Q y R pertenecen al espacio de los polinomios, al espacio vectorial, quiero decir, porque ahora lo vamos a ver, de los polinomios de orden menor o igual a 3. Y sus coeficientes son números reales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el cuerpo de la segunda operación va a ser el cuerpo de los números reales. Que esto es algo también que no he comentado antes y es muy común, que va a haber casos en los que según qué cuerpo definamos para la operación externa, esto pues ya tengo algún vídeo, creo que es en el de aplicaciones lineales dentro de esta misma lista, que comento el tema del espacio vectorial de los números complejos y que cuando los números complejos son un R espacio vectorial, lo que significa que el cuerpo de la segunda operación son los números reales, pues este en concreto, o sea, sí que era un espacio vectorial, da igual que sea el cuerpo R o C, ¿vale? Porque podemos tener C como espacio vectorial y como C también es un cuerpo, pues el cuerpo, o sea, C como C espacio vectorial. Entonces, pues por ejemplo, había unas aplicaciones lineales que era el conjugado de un número complejo, que en una no era aplicación lineal y en otra sí, y pues, y en concreto lo interesante que tiene es que la dimensión, cuando C es un C espacio vectorial, o sea, cuando el cuerpo es también C, pues este espacio vectorial tiene dimensión 1 y este tiene dimensión 2. Es algo que también explico en el vídeo de aplicaciones lineales. Ya no me paro aquí a comentarlo para que no se haga muy largo. Pero que sepáis que muchas veces también viene denotado un espacio vectorial como un algo espacio vectorial. Y ese algo hace referencia al cuerpo. Pues aquí, en concreto con estos polinomios, al ser los coeficientes números reales,
pues son polinomios, o sea, el cuerpo son los números reales, porque estos coeficientes pues podrían ser perfectamente números complejos y no pasaría nada. Entonces, vamos a comprobar la operación suma, a ver si es verdad que los polinomios de grado menor o igual a 3 en este caso, aunque esto ya os hago spoiler, va a valer para cualquier grado, pues son un espacio vectorial. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a sumarlos con la suma definida aquí como la suma de polinomios normal y corriente y el producto como un escalar multiplicado por el polinomio que sea, pues aquí vamos a ver que si sumamos Q y R, a ver qué nos da. Pues tendremos, vamos a poner primero Q, hago un copia-pega para no tardar en escribirlo. Entonces, aquí tenemos el polinomio Q y la suma de polinomios normal y corriente, pues vamos a sumarle el polinomio R. Entonces, como esta es la suma de toda la vida, pues esto, voy a venirme en la siguiente línea, pues esto lo que nos va a dar es Q0 más R0, que son términos independientes. Luego sumaremos este con este, sacaremos factor común a la x y quedarán sumándose los coeficientes que acompañan. Entonces tendremos Q1 más R1 multiplicado por x. En el siguiente, pues sacamos factor común a x cuadrado y nos queda el coeficiente de Q2 más R2. Y todo esto por x al cuadrado. Y en el último, pues el coeficiente este de aquí, Q sub 3, más R sub 3 por x al cubo. Esto es lo mismo que cuando tenemos 2x más 3x, pues esto en realidad esto da 5x. Pues lo que estamos haciendo es sacar factor común a la x, tenemos 2 más 3 y esto es 5x, ¿vale? O sea, si estuviera la x al cuadrado, pues se hace exactamente igual. Lo que no podemos es hacer esto si tenemos un término con grado 1 y tenemos un término con grado 2. Entonces ya esto no se puede hacer. Tiene que ser con los elementos de x que tengan el mismo exponente. Entonces ahora, pues lo que vamos a hacer es llamar a este primer término, lo vamos a definir como P sub 0, a este otro de aquí como P sub 1, a este otro de aquí como P sub 2 y a este otro de aquí como P sub 3. Entonces, nos queda P sub 0 más P sub 1x más P sub 2 x al cuadrado más P sub 3 x al cubo. Y como esto tiene la misma estructura que los polinomios de grado menor o igual a 3, pues significa que la suma de Q más R, pues esto nos da, pues vamos a llamarle, bueno, he usado coeficientes P, pues bueno, pues esto nos da un polinomio de grado menor o igual a 3 que pertenecería voy a cambiar esta P por una P caligráfica para no confundir, vamos a poner aquí así, pues esto pertenecería al espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 3. Por lo tanto, esta suma, al estar dentro del mismo espacio vectorial, pues es una operación cerrada y podríamos poner un check a la comprobación de la primera propiedad. Aquí lo que os quería comentar es que puede pasar, imaginaos, que Q sub 3 sea el opuesto de R sub 3, o dicho de otro modo, que, bueno, que Q sub 3 fuera un 2 y R sub 3 un menos 2. Entonces 2 más menos 2 es 0 y este P sub 3 sería 0. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Pues que aquí no aparecería este término. Pero como estamos hablando de los polinomios que son de orden menor o igual a 3, pues esto que es un polinomio de orden 2 cumple que es menor que 3. No igual, es menor, pero como es menor o igual,
la condición, pues seguiría perteneciendo al espacio vectorial. Es por eso que os decía antes que a la hora de definir espacios vectoriales de polinomios, veréis que lo normal es que pongan menor o igual, pues porque puede darse el caso en el que el coeficiente de mayor grado se anule al hacer una suma de elementos, sea 0, y si fuera igual en vez de menor o igual, pues ya no podríamos decir que ese elemento está dentro del espacio vectorial y entonces entraríamos en conflictos con la definición de la primera operación. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, pues por eso se hace lo del menor o igual, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a comprobar la segunda propiedad, que es la de producto por un escalar. Entonces aquí, bueno, tendríamos que añadir que, como vamos a usar un elemento que no he puesto, pues vamos a poner que lambda pertenece a los números reales y fuera. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner lambda por el polinomio Q, donde lambda pertenece a R, y esto, pues como es un producto que lo hemos definido aquí, pues lo he dicho yo, de toda la vida, pues esto lo que será es lambda, que es un número real, multiplicando a todo el polinomio Q, que es un polinomio general de orden 3. Entonces, esto se hace como de toda la vida, o sea, propiedad distributiva, pues aquí tendremos lambda por Q sub 0 más lambda por Q sub 1 por X más lambda por Q sub 2 por X al cuadrado más lambda por Q sub 3 por X al cubo. Entonces podemos llamar pues perfectamente a este primero Q0', a este segundo Q1', a este tercero Q sub 2' y a este último Q sub 3'. Entonces, al introducir este cambio de variable, pues se nos queda una estructura de Q sub 0' más Q sub 1' por X más Q sub 2' por X al cuadrado más Q sub 3' por X al cubo. Y esto, pues, podríamos llamarlo un polinomio Q' menor o igual a 3 y pertenece al mismo espacio vectorial. O sea, a P menor, P caligráfica menor o igual a 3. Por lo tanto, estas dos operaciones, la de la suma y la de producto por un escalar, siendo el cuerpo de este producto los números reales, con el conjunto de los polinomios de orden menor o igual a 3, forman un espacio vectorial, porque ambas operaciones son cerradas. Aquí, bueno, habría que comprobar también el resto de operaciones, o sea, el resto de propiedades de cada una de las dos operaciones, pero al menos lo que yo conozca, en el 90 y muchos por ciento de los casos, basta con demostrar que las dos operaciones nos devuelven un elemento del espacio vectorial y ya está. Al menos hasta donde yo sé, puede que haya algún conjunto particular que, aun cumpliendo que es cerrado para dos operaciones, no cumpla alguna propiedad, pero pues ya eso sería entrar en detalles ya de conjuntos muy particulares matemáticamente hablando. Muy bien, pues visto este primer ejemplo de un espacio vectorial a priori no muy convencional, refiriéndome a lo convencional con los espacios de las flechitas y tal, pues vamos a ver el espacio de las flechitas, que es el producto cartesiano de los números reales por sí mismos, o sea, R, producto cartesiano con R, y eso pues lo definimos como R al cuadrado, o sea, esto no es un producto normal y corriente como para tal, pero bueno, esto es una notación que viene bastante bien para lo que queremos decir. Entonces, el espacio vectorial R2 se define como el conjunto de los pares de números dados por el producto cartesiano, tales que el primer número pertenece a R y el segundo pertenece a R también.
Entonces, para demostrar que esto forma un espacio vectorial, pues tenemos que demostrar que se cumple la primera operación, o sea que nos sigue devolviendo un elemento de V, y la segunda operación también, devolviéndonos igualmente un elemento de V. Entonces, lo que vamos a hacer, porque este espacio vectorial se porta bastante bien y es con el que es el que se utiliza de ejemplo para cuando se ve esto por primera vez en los institutos, porque es el más fácil, pues es demostrar las dos operaciones de golpe, o sea, la suma y el producto por un escalar. Aquí, de todas formas, me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado poner que U y V definidos de esta forma, ¿vale? Como una dos tupla de números dadas por el producto cartesiano, pues U y V, a ver, pertenecen a R2. Y aquí, pues ya ponemos que lambda y mu pertenecen a R. Donde, a ver, por si alguien está perdido, con lo del producto cartesiano, pues imagino que esto ya lo sabréis, pero bueno, si no, pues vamos a poner, por ejemplo, un conjunto A que sea el 1, el 2 y el 3. O sea, es un conjunto finito de elementos. Entonces, vamos a poner aquí una réplica del conjunto A, o sea, 1, 2 y 3. Y el producto cartesiano, pues por ejemplo, de A consigo mismo, es lo que hemos definido como A al cuadrado. Y el producto cartesiano, pues es ir agrupando en dos tuplas de números, o sea, en pares de números dados por el primero del primer conjunto con este primero de aquí, luego el primero con este segundo y luego el primero con este tercero. Luego pasaríamos al segundo elemento y otra vez agrupándolo en una pareja con el primero, otra pareja con el segundo, otra pareja con el tercero y así hasta que cubriéramos todo. Entonces, A producto cartesiano con A, pues sería el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3 y ya pasaríamos, porque hemos cubierto el 1 con la segunda pareja, o sea, perdón, con el segundo elemento de la pareja, pues ahora ya pasamos al 2. 2, 1, 2, 2, 2, me vengo por aquí abajo, el 2, 3 y luego pues ya con el 3, el 3, 1, el 3, 2 y el 3, 3 y cerramos el conjunto. Entonces, producto cartesiano de A con A, siendo A esto, pues sería todo pues este otro conjunto, ¿vale? Por si a alguien le ha pillado descolocado lo del tema del producto cartesiano. Entonces, por eso, el producto cartesiano de R con R, que es R2, nos describe el típico plano o los típicos ejes de coordenadas que se utilizan X, Y, pues porque cada punto de este X, Y pues tiene un X y un Y, que es lo que estamos viendo aquí con U y con V, que tienen coordenada X, coordenada Y, y qué es lo que ocurre, que desde el origen, siendo este origen el 0, o sea, lo que sería el punto 0, 0, pues cada dos tupla de números es equivalente a una flecha apuntando desde el 0 a ese número, ¿vale? Por eso están muy relacionados el producto cartesiano con las flechitas de que nosotros normalmente es lo que conocemos como vectores. Bueno, pues demostrar estas dos propiedades a la vez, pues es tan fácil como decir que lambda multiplicado por u más mu multiplicado por v, pues nos tiene que devolver un elemento de R2. Entonces, tenemos que lambda multiplicado por x1 y 1, que es el vector u, más mu multiplicado por x2 y 2, que es el vector v, pues vamos a ir viendo qué nos da. Pues esto es lambda x1, lambda y1, más lambda x2, perdón, aquí es mu x2
mu y 2. Y ahora para sumarlo, pues se suma el primer número de la dos tupla con el primer número de la otra dos tupla y el segundo con el segundo. O sea, tendríamos lambda x1 más mu x2 y aquí lambda y1 más mu y2. Entonces, a esta primera componente de la dos tupla podemos definirla como x3 y a esta segunda como y3. Entonces, porque esto al final pues son números multiplicándose y sumándose, pues aquí dará un número y aquí otro número. A ese primer número pues le llamamos x3 y al segundo número y3 y vemos que esto tiene estructura también de R2, o sea, un número X, otro número Y. Por lo tanto, vemos que pertenece al espacio vectorial. Y aquí, pues por suerte, habrá casos que sí, casos que no, pues hemos podido demostrar las dos propiedades a la vez y ahorrarnos un poquito de tiempo. Así que veis que este, que es R2, que es el espacio vectorial de las flechitas, pues obviamente es un espacio vectorial. Y que no se me olvide que, claro, con lo que os he dicho aquí, de que esto es multiplicación y suma de números, esto pertenece, esta x3 pertenece a R y esta y3 pertenece a R, que se me había olvidado, y es la condición del espacio vectorial, no solo que aparezcan aquí un par de números, sino que esos dos números pertenezcan a R. Bueno, pues ya visto estos dos ejemplos, ya para acabar el vídeo vamos a comentar así de pasada pues unos cuantos ejemplos de típicos espacios vectoriales. Entonces, para comenzar, pues un espacio vectorial muy típico, característico, que se ve en física muchísimo, pues son los números complejos, que ya os he comentado antes. Los números complejos con la suma y la multiplicación normal y corriente, aparte de ser un cuerpo, pues son un espacio vectorial. Otro típico también, pues son las matrices de orden n, o sea, cuadradas de orden n, quiero decir, o sea, las matrices n por n con la suma ordinaria de matrices y el producto por números reales, ¿de acuerdo? O sea, este producto de aquí no es el producto de matrices, sino, pues imaginaos que tenemos lambda por una matriz 2 por 2, A, B, C, D, pues esto es lambda A, lambda B, lambda C y lambda D. ¿De acuerdo? Es este producto a lo que se refiere. Luego, las funciones continuas pues forman un espacio vectorial también con la suma normal y corriente y el producto por escalares reales, los que sean, o reales o complejos, eso habría que ver con detalle, pero bueno, las funciones continuas forman un espacio vectorial. Los polinomios de grado menor o igual que a n, que eso los hemos visto en el primer ejemplo. Entonces, bueno, que veáis que aparte de R2 o Rn, aquí pues podríamos poner también que es un espacio típico, que sería el producto cartesiano de orden n, o sea, el espacio vectorial de las flechitas. O sea, el producto cartesiano de... Vale, ahora ya lo he puesto bien, que me había puesto... Se me había olvidado poner aquí R. El producto cartesiano de R, o también podría ser el producto cartesiano de C, de los números complejos, también sería eso un espacio vectorial, pero este es el típico de las flechitas, el producto cartesiano de R, de los números reales de orden n. O sea, esto no es más que R, producto cartesiano R, producto cartesiano, pues n veces, y esto se define como Rn, donde aquí se hace el producto cartesiano n veces, ¿de acuerdo? Este sería el de las flechitas. Entonces, bueno, ya en los siguientes capítulos iremos viendo pues todo esto de los espacios vectoriales es un tema en sí mismo dentro de la asignatura de álgebra lineal, pues iremos viendo pues todas las cosas que atañen a estos objetos algebraicos. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en los siguientes.